Mis hermanos amados, hoy tenemos la oportunidad ya de tocar el último capítulo. No quiere decir que sea el último sermón de Gálatas, pero sí ya es una carta, no sé si la pasan ustedes, como ese libro que te encanta leer, pero sabes que se está terminando y empiezas a añorar todo lo que leíste anteriormente porque fuiste enriquecido en gran manera. Yo espero que esto esté pasando con Gálatas igual que está pasando conmigo cuando lo estoy leyendo. Así que, por favor, vamos a leer el texto y después vamos a orar en base a esa lectura. Así que acompáñenme a Gálatas capítulo 6, verso 1 al verso 10. Gálatas 6, verso 1 al verso 10. Dice la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Verso 6. El que enseñando en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos. Padre amado, buen Dios, misericordioso, hoy te pedimos como iglesia una vez más, aquí donde se manifiesta tu presencia especial, no solamente abre nuestras mentes para entender cada palabra, cada frase de este sermón, sino que abre nuestro corazón. Abre nuestros corazones y permite que estas palabras logren ser lo que tú quieras que sea. Logren el fruto que tú quieres para con nosotros. Logren destruir cualquier obstáculo que aún no nos permite vivir como creyentes y echar mano de estas realidades. Así que por favor, Dios, te suplicamos desde la debilidad de nuestra propia carne y del estado de la gracia que aún no estamos. Por favor, te suplicamos, ministranos a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. En 1882, en la ciudad de Londres, dos grandes predicadores del momento, y algunos lo conocerán, como lo son Charles Spurgeon y Joseph Parker, vivieron un momento de dificultad, un momento de inflexión, un momento de conflicto. ¿Y qué pasó? Que Spurgeon escuchó un rumor que decía que Parker había criticado su ministerio del orfanato. Y sin verificarlo, Spurgeon lo mencionó y lo exhortó con rudeza desde su propio púlpito. Cosa que salió en todos los periódicos de Londres en ese momento. Spurgeon exhorta públicamente a Joseph Parker
Pero ¿saben lo que hizo Joseph Parker? Ese pastor no respondió con reproches ni con resentimientos. Al contrario, el domingo siguiente en su propia iglesia invitó a toda su congregación a tomar una ofrenda para el orfanato del ministerio de Spurgeon. Y este acto de gracia y humildad sorprendió a todos. Y poco después, Spurgeon, conmovido por este acto de gracia, llegó a su despacho y lo que primero que hizo fue: perdóname, llorando con lágrimas y diciendo estas palabras: has mostrado gracia para mí. No me diste lo que merecía, sino que me diste lo que yo necesitaba. Hermanos, amar de la manera que lo hizo Parker no es fácil. Pero esa es la muestra de un amor que es impulsado por el Espíritu Santo. Es muestra de un amor que es impulsado por el Espíritu, el cual se expresa principalmente con humildad. Y es parecido a lo que el apóstol Pablo busca en esta sección de los Gálatas, a que si realmente estos que son espirituales sean impulsados por el amor, humildemente, incluso en la restauración, incluso en todo y cada una de las cosas que hagan, porque un verdadero creyente debe ser impulsado por el Espíritu. Por eso mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente: vivamos por el Espíritu, haciendo el bien con humildad, generosidad y perseverancia. Lo repito: vivamos por el Espíritu, haciendo el bien con humildad, generosidad y perseverancia. Amén. Y antes de comenzar nuestro primer punto, a modo de contexto, deberíamos responder una pregunta clave para poder comprender y no desperdiciar absolutamente nada de este texto. Y la pregunta es: ¿quiénes son los espirituales? Y sé que lo saben, pero me gustaría traerlo de contexto. Pues los espirituales aquí en este pasaje se refiere a los hijos de Dios, a los cristianos, como Pablo lo explica en Gálatas capítulo 4, verso 4 al 6. Y permítame leerlo. La palabra de Dios dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, escúchenlo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces, según el contexto de la misma carta, Pablo enseña que los espirituales son los hijos de Dios. Aquellos que nos hemos arrepentido de nuestras bajezas, de nuestras maldades, de nuestras inmundicias delante de Dios y contra Dios. Y hemos creído en el Señor Jesús como Salvador. Y como una gloriosa consecuencia de ese arrepentimiento genuino, la tercera persona de la Trinidad vino a ser morada dentro de nosotros. Y porque el Espíritu vive en nosotros, tenemos frutos que evidencian esa realidad. Como lo vimos también en Gálatas 5:25 al 23, 22 al 23, que son los frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, bondad, que quiere decir hacer bien, mansedumbre, templanza. Aquellos que moran en el Espíritu tienen una evidencia palpable en sus vidas. Entonces, los espirituales son aquellos que andan y viven en el Espíritu, que están llenos del Espíritu y manifiestan la obra o las obras del Espíritu.
Esos son los espirituales, aquí en Gálatas 6. Ahora, ¿está claro como el agua? Amén, qué bueno. Así que en el texto que estaremos estudiando hoy, Pablo enseña que los espirituales tienen un mandamiento, y es hacer el bien. Que lo veremos en nuestros 2 puntos el día de hoy. Punto número 1. Haz el bien restaurando con humildad. Punto número 2. Haz el bien sembrando con generosidad y perseverancia. Así que por favor acompáñeme al primer punto. Haz el bien restaurando con humildad. Verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, restauradle. Y la idea que apunta aquí Pablo de sorprender a un hermano en alguna falta, esta palabra no habla de un pecado escandaloso como el adulterio, como robar, sino en una transgresión que incluso el creyente puede estar incurriendo sin darse cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Lo ejemplifico. Pues el que no sabe, por ejemplo, que tiene temor a los hombres, lo cual es pecado, ¿cierto? Que lo vimos claro en esta serie que tuvimos los miércoles. O el que peca con la autocompasión y no lo sabe. Que es esa actitud interna de alguien que se siente víctima constante y se centra excesivamente en su propio dolor, decepción y sufrimiento, muchas veces ignorando la gracia de Dios. Es decir, pobrecito yo, nadie me entiende, todo me pasa a mí. La autocompasión pone el foco en el yo en vez de Dios. Eso es pecado. Pero tenemos que darnos cuenta de algo. Estos son pecados que no se presentan como no son escandalosos a simple vista. Tú no ves caminando una persona por ahí y dice, probablemente se está luchando con el temor a los hombres. O aquel que está allá seguramente sufre o lucha con autocompasión. No, tú para conocer que esa persona, para ser visible o entendible que alguien está luchando con un determinado pecado así, tienes que estar junto a él. Tienes que tener relaciones cercanas. Tienes que abrir corazón con corazón. No se trata de algo que puedas ver a simple vista. Aquí se habla de una fraternidad, de una cercanía, que él o ella incluso no se dé cuenta que está pecando en eso. Es allí que el transgresor es sorprendido. Pero ¿qué dice el texto? Al que cae alguna de estas faltas, ¿qué debe hacer? Restaurarlo, exactamente. Los que han sido sorprendidos en pecados necesitan ser restaurados. No deben ser ignorados como si no estuviese pasando. No deben ser excusados tampoco, pero tampoco deben ser destruidos. El objetivo es la restauración. Y la palabra griega que utilizada es katarixo, que significa restaurar a su estado anterior. En este contexto habla de restaurar a su estado anterior de pureza. También es una palabra que se utiliza en el griego antiguo, es un término médico, que es volver a su sitio un hueso que fue dislocado, volverlo a su lugar. Eso es la restauración. Y Pablo continúa explicando cuál debe ser la actitud con cuál se debe llevar a cabo esta restauración. Dice, con rudeza, dice el texto, sin compasión porque pecó contra Dios, con espíritu de mansedumbre, con el fruto del espíritu que es la mansedumbre, con la evidencia que tú eres un verdadero espiritual, con mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando vayas a restaurar, es como si alguien lo dijera de esta manera: vete a ti mismo como si tú hubieras cometido ese pecado, y cómo te gustaría que te trataran, cómo te gustaría que te restauraran. ¿Con ira? ¿De manera dolorosa? Considérate a ti mismo, considerándote a ti mismo. Hermanos, levantar a un hermano que ha caído siempre debe hacerse con humildad. Una actitud propia de quienes viven guiados por el Espíritu. Es palpable. Alguien que es guiado por el Espíritu se evidencia incluso como restaura, con humildad. Cuando un cristiano corrige o disciplina desde la crítica, en lugar de reflejar la gracia de Cristo, solo deja de ser útil para el otro. E incluso podrían ser tentados en el mismo pecado que corriges a tu hermano. Si tú reprendes, exhortas, disciplinas, que hay que hacerlo, pero lo haces de la crítica, buscando en vez de restaurar, destruir, tú probablemente también terminarás siendo tentado. Terminarás tropezando o cayendo en esta falta que dices quieres restaurar. Si queremos restaurar a otros, debemos ser una comunidad donde se pueda hablar con honestidad y sin temor a la crítica. Con honestidad, que alguien te dice: he pecado, es cierto, estoy convencido de que he pecado. ¿Ahora qué hago? Ve a Cristo. Ve a Cristo. Sí, he pecado. Ve a Cristo. Y esta pregunta va para nosotros. ¿Nuestros hermanos pueden abrir su corazón con nosotros? ¿Confían en nosotros cuando han pecado? ¿O simplemente nos tienes miedo porque lo que vamos a venir es a destruirlo? Incluso a veces hasta de dudar si son verdaderamente creyentes porque han caído en un pecado. Pero debemos cultivar una cultura donde se pueda confesar el pecado sin miedo. No para apañarlo, no para decir no importa que hayas pecado, no, sino para restaurarlo con mansedumbre. Aquí no estamos hablando de apañar el pecado de nadie. Eso también sería pecado. Sino hacerlo con mansedumbre, con compasión. De la misma manera que Dios lo hace todos los días con nosotros. Verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La segunda tarea de un creyente al restaurar a un hermano es acompañarlo para que siga firme después de haberse levantado incluso. No basta con ayudarle, lo ayudaste correctamente, tus motivaciones fueron correctas, lo hiciste correctamente, se levantó, lo restauraste y lo dejaste solo. Eso no debe ser así. John MacArthur decía con respecto a esto, que es justo después de una victoria espiritual sobre el pecado que Satanás lanza sus ataques más severos contra los hijos de Dios. Después de una victoria espiritual, después de levantarlo, después de una restauración, es cuando vienen los ataques más severos, como dice MacArthur, a los hijos de Dios. Llevar las cargas los unos a los otros significa caminar juntos.
ayudando a cargar el peso que oprime a cada hermano. Es como esa pesada carga que llevan ese hombre o esa mujer, y yo comparto su peso hombro con hombro. Estoy aquí, estoy cercano a ti, de la misma manera que nuestro Señor lo está. Todos debemos participar en aliviar las cargas que hacen gemir a otros, sin importar cuáles sean. Esta es una responsabilidad compartida dentro del cuerpo de Cristo. Y podríamos preguntarnos, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me tengo que involucrar en llevar las cargas los unos a los otros? ¿Hasta cuándo tengo que ayudar a mi hermano débil? Como si nosotros fuésemos fuertes. ¿Hasta cuándo? Pues debemos apoyar a nuestro hermano hasta que por la obra del Espíritu, no por nosotros, él pueda superar su debilidad espiritual y estar firme para que él también pueda ayudar a otro. Es hasta ahí. Hasta que él pueda ser restaurado, que pueda caminar con firmeza, que puedas ver palpablemente que ahora él está viviendo plenamente en el Espíritu. Hasta ese momento. Y el hermano que fue liberado, porque a veces no solo se trata del que quiera ayudar, sino aquel que ha sido liberado. Ya me liberaron de este pecado, ¿cuál debe ser la actitud? Yo puedo solo. No. Este hermano tiene la obligación de permitir que sus hermanos les ayuden a llevar sus cargas. Como dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, y escuchen bien, para que seáis sanados. Así luce cumplir la ley de Cristo, como dice en el mismo verso. Cuando los creyentes se ayudan mutuamente a sobrellevar sus cargas, en realidad están cumpliendo la ley de Cristo. Jesús mismo lo expresó en Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. El llevar las cargas los unos a los otros, el restaurar al hermano, es encarnar este texto, este mandamiento, es amar sacrificialmente y con costo, incluso de nuestro bienestar, como Cristo lo hizo. Pregunta para nosotros. ¿Alguna vez corregiste a alguien correctamente, lo hiciste bien, pero luego te alejaste esperando que se encargue solo? Corregiste a alguien bien, lo hiciste con las motivaciones correctas, pero después te alejaste. Continúa tú solo. Dios nos llama a caminar con Él hasta que esté firme. Esa es la ley de Cristo, la ley del amor. Verso 3. Porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Podríamos preguntarnos qué es lo que nos impide ayudar a cargar las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Qué es lo principal que se opone a ello? Y según este texto es el orgullo. Esa actitud que nos hace creer que somos algo, que somos superiores, que incluso somos espirituales, y a veces hasta aborreces cuando te enteras que alguien cayó en pecado. ¿Cómo es esto posible? Seguro él o ella se lo buscó. Pero ¿sabes algo? En realidad no somos nada. No somos nada. Y con esto no quiero decir que en Cristo no somos nada. Nosotros tenemos la identidad en Cristo. Nosotros somos creyentes. Cristo pagó nuestras maldades y estamos unidos a Él. Y eso nadie lo puede quitar. Sino se refiere a que todos somos iguales.
Y podríamos preguntarnos, pero ¿cómo sé que me estoy creyendo más, que me estoy sintiendo superior, incluso cuando la gente cae? Pues evalúa tu actitud cuando ves a alguien caer. Evalúalo. ¿Cuál es tu primera reacción cuando alguien cae en pecado? ¿Es crítica? ¿Cómo es posible que este hermano o esta hermana haya caído si yo la he aconsejado, si yo le he dicho esto, si yo le he dicho aquello, se lo advertí? ¿Crítica? ¿O indiferencia? Y a veces la indiferencia la disfrazamos con compasión o con lástima. Ay, cayó en pecado, pobrecito. Ya. Es como que te sientes bien, pero miras hacia otro lado. Evalúa tu actitud cuando ves a alguien caer. O tu actitud cuando ves a alguien caer es dolor y compasión. Porque eso es lo correcto. Cuando vemos a alguien caer en pecado, en alguna falta, que ha afrentado contra Dios, eso debe producir en nosotros dolor. La forma en que reaccionamos revela si estamos viviendo en el espíritu o en la carne. Muchas veces el orgullo es lo que nos bloquea a servir y apoyar a los demás como realmente deberíamos. Pues desechemos esa actitud. Desechémosla. No te creas, no nos creamos superiores a los demás, porque no somos nada, somos iguales. Verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y esta exhortación, tengo que decir, es la que más encendió mi corazón. Porque la responsabilidad de todo creyente es primero examinarse a sí mismo, asegurándose que su corazón y su manera de vivir estén en orden delante de Dios antes de intentar brindar ayuda espiritual a otros. Y esto no quiere decir una meditación profunda que va a durar meses, sino cuál es mi motivación de ayudar a los demás. Que me amen, estar más cerca de Dios un poco, quizás. Porque aquí dice, si en ese autoanálisis tú realmente logras ver que tú lo haces para la gloria de Dios, gózate en el Señor. Si tu motivo de restaurar a tu hermano lo haces para su gloria, pues gózate. Mira tu corazón y gózate en eso. Martín Lutero lo expresó en alguna ocasión, cuál debe ser el motor de que hacemos las cosas, y lo dijo así, aunque él puso de ejemplo la predicación del evangelio. Lo dice de esta manera: predicar el evangelio buscando la aprobación de la gente es un mal negocio, sobre todo cuando esa aprobación desaparece. Tu verdadera alabanza debe venir del testimonio de una conciencia limpia. Desear la gloria humana es una necedad, porque esa fama no te servirá de nada a la hora de tu muerte. Al final, la gloria de los hombres se termina cuando morimos. Antes el juez eterno, lo que contará no será lo que otros dijeron de ti, sino lo que tu conciencia, tu autoexamen diga delante de él. ¿Cuál es tu motivo que haces las cosas? Y si tu conciencia puedes cultivar, yo lo hice para la gloria de Dios, y en este caso restauré al hermano, me involucré con él, llevo sus cargas junto con él,
Gloria al Señor por eso, porque fue Él que produce eso en mí. Por el Espíritu que produce eso en mí. Gloria al Señor. Así que mis hermanos, examinemos por qué hacemos lo que hacemos. Verso 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Y lo que quiere decir es que esta responsabilidad es de la iglesia colectivamente, como empezó vosotros. Y es cierto, pero en otro sentido es una responsabilidad individual que Dios pone sobre nosotros de restaurar al hermano caído. Yo veo que un hermano cayó en pecado, yo no voy a salir a orar, Señor, permite que otros lo vean para que lo restauren. No, no, no. Es tu responsabilidad porque tú eres parte de este cuerpo colectivo de la iglesia, este cuerpo natural, como lo dijimos esta mañana en el hermano Daniel en la introducción. Es tu responsabilidad. Cada uno llevará su propia carga impuesta por Dios. Y esto es una muestra de esta verdadera vida espiritual. Es que nosotros de manera espiritual restauramos al hermano caído con mansedumbre, sin orgullo, por amor, llevando sus cargas para la gloria de Dios. Así que hacer el bien no comienza en grandes plataformas ni cuando te conviertes en líder. Cuando yo sea pastor, diácono, maestro, es allí donde yo voy a hacer el bien a los demás. No, eso es falso. Son en los momentos pequeños donde restauramos con humildad, donde caminamos con el quebrantado, ayudándoles a llevar sus cargas pesadas y asumimos nuestra parte en el cuerpo. Amén. Pero Pablo no termina allí. El bien, el mostrar los frutos del Espíritu no solo se hace en los momentos de corrección, de restauración, también se hace con lo que sembramos cada día. En cómo invertimos nuestros recursos, en cómo servimos a otros. Por eso el apóstol nos llama ahora a dar otro paso. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Haz el bien sembrando con generosidad y perseverancia. Verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y como decía alguien, esto es uno de los textos que un predicador o un pastor de su iglesia no quiere decirlo él mismo. Así que voy a utilizar las palabras de otro hombre. El pastor Tim Keller decía que este pasaje quiere decir lo siguiente: toda cosa buena, muy seguramente esto incluye el apoyo financiero. Si un maestro puede dedicarse por completo a enseñar, toda la comunidad se beneficia. Desde esta perspectiva, la palabra koinoneo es aún más rica, porque el salario de un maestro cristiano no se debe ver como un pago, sino como una beca. Es un intercambio de dones. El maestro comparte los dones espirituales que Dios le ha dado y quienes aprenden comparte con él los dones materiales que han recibido de Dios. Y Pablo continúa de inmediato con esa idea de apoyar a quienes nos enseñan en la verdad del evangelio y añade una advertencia. El por qué lo debes hacer. En el verso 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. En otras palabras, nadie puede vivir una vida egoísta y centrada en sí mismo y pretender que está caminando con Dios. Lo repito, nadie puede vivir una vida egoísta centrándose en mí mismo, siendo un consumidor. Dame, 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 dame y pretender que está caminando legítimamente con Dios. No se engañen. Y luego lo refuerza con una imagen. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
Y esta no es una enseñanza de salvación por obras, por supuesto que no. Más bien, Pablo describe el fruto visible de un estilo de vida caracterizado por las obras del Espíritu. Y aquí él pone dos ejemplos. Uno controlado por los deseos egoístas y el otro controlado por el deseo del Espíritu. Aquellos que han sido verdaderamente transformados por el Evangelio sembrarán constantemente obras nacidas del Espíritu. ¿Y cuáles son esas obras? Amor, generosidad, restauración, humildad, bondad, hacer el bien, templanza, misericordia, mansedumbre, fe. Él vive sembrando constantemente. Él vive haciendo esto el resto de su vida. Cada una de las oportunidades que Dios le da, Él siembra lo correcto. Siembra por el Espíritu y para el Espíritu. Y Él cosechará conforme a esto. Vida eterna. No como mérito, sino como resultado de una vida regenerada. Verso 9. No nos cansemos de hacer el bien. Alguien decía que es fácil hacer el bien 2 o 3 veces, pero cuando llega la cuarta y la quinta llamada ya no se hace tan fácil. Y sobre todo aquellos que hemos vivido haciéndole el bien y responden después de todo ese tiempo de una manera ingrata. ¿Se han sentido así? No es tan fácil. No es tan fácil. Pero como lo recordábamos en una de las clases del temor a los hombres, que esa es exactamente la relación que tenemos con Dios. Nosotros todos los días, en cosas pequeñas o grandes, vivimos ofendiéndolo. Pero el Señor nunca se cansa de dar. ¿Y saben por qué? Porque nos ama y Él sabe que el amor es costoso. Por eso Pablo nos exhorta a hacerlo sin desmayar. Háganlo sin desmayar. Háganlo sin desmayar. No desmayen. No desmayen. Y para estimularnos nos da una promesa. A su tiempo segaremos. Seremos recompensados. La cosecha espiritual de un creyente tiene lugar incluso en esta vida, pero también en la venidera. Constantemente. Y el verso 10 concluye con así que, un conector de conclusión. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Hermanos, buscamos hacer bien con nuestros recursos a todos. Eso tiene que ser nuestro norte. Pero especialmente a los que son de la familia de la fe. Y quiero dejar esto claro. No basta con profesar con nuestra boca las verdades correctas del amor por Dios. Cánticos correctos o emociones correctas. No basta con eso. Es parte, pero no basta. La Escritura es clara. La primera evidencia visible y concreta de que amamos a Dios es que amamos a aquellos que Él ama, nuestros hermanos. El apóstol Juan en su primera carta no deja espacio para ambigüedades. Primera de Juan 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a nuestros hermanos. Es una evidencia. Nosotros estamos seguros de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que el Señor es nuestro Señor y que hemos creído en Él, que Él ha pagado nuestros pecados en la cruz.
una manifestación visible y palpable en nuestra vida, que hemos pasado de muerte a vida, es que ahora amamos a nuestros hermanos. Amamos al quien Él ama. En otras palabras, el amor cristiano entre creyentes no es una muestra extra de espiritualidad. Oh, este creyente incluso ama a sus hermanos. No. Sino que es una señal vital de haber nacido de nuevo. Juan va más allá. Si alguien afirma amar a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque más fácil es amar a alguien que se puede ver y tocar y escuchar. ¿Cómo entonces puedes decir que amas a un Dios invisible, mientras desprecias, ignoras o maltratas a aquellos a quienes el mismo Dios habita su espíritu? ¿Cómo dices que amas a un Dios que no puedes tocar con tus manos, mientras aborreces a tu hermano, en quien mora la tercera persona de la Trinidad? Hermanos, en un mundo lleno de rechazo, de violencia, de egoísmo y de soledad, una comunidad donde el amor mutuo es tangible, restaura, sirve y siembra de lo suyo, se convierte en una señal profética del reino de Dios. Ahí viven los redimidos de Dios. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo conocerán que son sus discípulos? Porque manifiestan y se aman los unos a los otros. Por eso amar a nuestros hermanos no solo es una evidencia de que amamos a Dios, sino también es una muestra de que realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Cristo. Y por medio de ese arrepentimiento, Él nos capacita por medio de su Espíritu para vivir una vida nueva, caracterizada por el amor, la humildad y la entrega. Así que como en consecuencia, ¿qué es lo que le dice Pablo? No solamente a los Gálatas, sino a nosotros, a los espirituales, a los que han sido redimidos verdaderamente por Cristo. Ustedes, los espirituales, vivan por el Espíritu, haciendo el bien con humildad, generosidad y perseverancia. Solo por medio de Él es el que nos capacita para hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Oremos. Señor, ciertamente cuando este texto describe nuestra vida, lo primero que tenemos que aseverar junto contigo es que no hemos hecho el bien impulsado por el Espíritu como demandas. Así que, Señor, ayúdanos a examinarnos profundo a través de estas palabras, de este mensaje, y podamos ahora ser impulsados por ese Espíritu que mora en nosotros a restaurar, a sembrar con generosidad. Porque esto es hacer el bien, que es una muestra tangible de que tu Espíritu mora en nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.